Bueno, ya que estamos unos cuantos, voy a ir haciendo una pequeña introducción. Yo soy Blanca Vale, Tarragón, perfecto. soy ex residente del Puerta de Hierro y aún sigo formando parte de la organización de los miércoles nefrológicos. Y junto con Sol Carriazo, que reside en la Fundación Jiménez Díaz, que en cuanto se pueda pues se conectará, que está teniendo unos problemillas técnicos, vamos a introduciros un poquillo la sesión de hoy, que nos la dará aquí Tania Linares, que la tenemos aquí. No sé si la veis. Y pues en cuanto tengamos a Sol... Ah, ya la tenemos Hola, por aquí. Hola, aquí Sol. estoy. Ah, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Yo creo que me voy a tener que conectar sin video porque estoy teniendo problemas con el video de Zoom. Así que bueno. Vale. Pues si os parece, empezamos ya para que no se nos vaya retrasando la cosa. ajá. Y Y queríamos, bueno, primero darle la bienvenida a todos. Blanca, ya no sé si ya comenzaste. nada, he hecho una minimísima. Adelante, Sol. No, dale, continúa, que no sé por dónde lo dejamos. Bueno, pues a ver, os voy a hacer aquí la pequeña introducción. Como hay unos cuantos que igual no habéis estado nunca en los miércoles nefrológicos, pues eso, como decía Sol, bienvenidos a todos. Estos son los miércoles nefrológicos, que es una iniciativa que surge de la mano de la Sociedad Madrileña de Nefrología. Es una iniciativa en la que pues, consiste en hacer una sesión al mes de pues, alguna charla de nefrología y hasta ahora pues, lo que ha sido siempre ha sido una sesión hecha por y para residentes con el objetivo un poco de crear un ambiente pues, familiar, distendido y pues, con un poquito más de confianza para poder charlar, poder hablar sin miedo a meter la pata, porque todos estamos aprendiendo siempre en la vida y de esa manera pues quitarnos un poco la presión de las típicas sesiones que hacemos en nuestros servicios o en los hospitales y demás. A ver, no sé si, aquí está. Como digo, esto ha nacido en Madrid de la mano de la Sociedad de la Somane, vamos, pero sí que es verdad que pues mientras podamos, si sea posible, con estos nuevos medios que tenemos, intentaremos que todo el mundo que pueda se conecte. Y lo mismo digo en cuanto a los residentes de nefrología. Esto primordialmente va dirigido a los residentes de nefrología, pero siempre si hay algún internista, algún cardiólogo de familia o algún geriatra por ahí que le interese, pues siempre serán bienvenidos mientras haya sitio para ellos, no tenemos ningún problema. Hasta ahora había sido llevada a cabo en el Colegio de Médicos, pero pues ahora las haremos por aquí. Esto nos permite que siga siendo una sesión interactiva, igual que lo era en su día en la sala, solo que ahora tenemos otros medios, pues tenemos el chat, el micrófono que podemos utilizar, así que os animo a los que tengáis dudas, preguntas, queréis hacer algún comentario, que lo hagáis por estos medios. Aprovecho para decir que, igual que lo estáis haciendo creo que ya todo el mundo, creo que estamos un poco curtidos ya de las sesiones de Zoom, se mantengan los micrófonos apagados mientras no se hable para evitar pues, ruidos que nos puedan distraer y molestar, ¿vale? Y cuando alguien quiera hablar, pues puede activar su micrófono y lo escuchamos sin problemas. Y eso, que tenéis el chat ahí abierto para ir dejando preguntas, dudas o comentarios que queráis hacer, ¿vale? Tenéis también la opción de levantar la mano, es verdad que no lo había puesto. Si veis abajo a la derecha, cuando salgamos de la visión de presentación, bueno, o no sé si cada uno en su sitio lo verá, abajo en la barrita esta de opciones está la opción de reacciones y hay una que se llama levantar la mano. Podéis utilizar eso también si queréis que os hagamos caso extra, si no os lo estábamos haciendo. Bueno, eso, intentaremos mantener los formatos de las sesiones lo más variados posibles, pues unas las presentaremos los residentes de algún hospital, en este caso pues vamos a contar con Tania, que es adjunta de un hospital de Madrid. Iremos variando, pues ya digo, tanto los presentadores como el contenido y el formato de las sesiones para intentar que pues sea a gusto de la mayoría de gente. Y a partir de ahora esta sesión va a quedar grabada, que se subirá a un canal de YouTube de la Somane, si no he entendido mal. Y entendemos que también vamos a dejar ahí el link en la web de la Somane, en la parte de los miércoles nefrológicos, para que podáis acceder a la sesión o que puedan acceder aquellos que no hayan podido conectarse hoy. ¿Vale? Con esto doy paso a Sol. Bueno, muchas gracias, Blanca. Y nuevamente, como Blanca lo mencionó, quisiera darle la bienvenida a todos. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. La idea es hacer algo interactivo, algo que podamos todos hablar, conocernos un poquito más,
queríamos también saber de dónde nos están acompañando, o sea, que si nos pueden escribir en el chat de dónde nos están acompañando, de qué hospital son, si son de Madrid, de España, de otros países. Y mientras tanto, pues darle la bienvenida también a Tania, agradecerle por esta sesión tan maravillosa que nos va a regalar hoy. Realmente el tema de hiponatremia veníamos haciéndolo, veníamos esperándolo desde hace ya casi un año, desde antes de la pandemia, y bueno, estamos contentos de que estés con nosotros. Nosotros yo creo que normalmente hay una relación de amor-odio con el sodio, así que bueno, vamos a ver si nos pasamos más hacia el lado del amor del sodio que del odio. Y bueno, tengo el gusto en el día de hoy de presentar a la doctora Tania Linares, que es nefróloga del Hospital de la Defensa Gómez Ulla, que hizo su residencia en el Gregorio Marañón de Madrid, y pues ella en el hospital lleva las interconsultas de hiponatremia y nos va a comentar un poco más sobre el tema. Y eso, nuevamente bienvenidos y doy paso a Tania Linares. Hola. Bueno, yo soy Tania Linares, espero que estéis viendo todos mi pantalla bien sin problemas, me han presentado fenomenal las compañeras. Yo ahora mismo trabajo en el Hospital Central de la Defensa y me ocupo de ver las interconsultas, así que la mayoría de hiponatremias me caen a mí y estoy súper de acuerdo con Sol en que es una historia de amor-odio importante. Incluso cuanto más sabes del sodio, más difícil te va pareciendo y algunas veces tratarlo es un reto importante. Voy a empezar poniéndoos, os voy a poner ahora un caso clínico, pero no vamos a resolver el caso clínico hasta el final. Primero os daré el caso clínico, luego veremos un poquito de fisiopatología y entenderemos bien el diagnóstico diferencial de una hiponatremia y cómo tratarla, y luego ya terminaremos el caso clínico y os voy a poner algún caso más para que debatamos entre todos. Este es un caso clínico de un paciente que me llamaron a mí, estando yo de guardia en urgencias. Era un varón de 68 años que venía por náuseas y por vómitos, y a mí me llaman diciéndome que tiene un sodio de 119. Y tampoco les pude preguntar mucho más, porque ya sabéis que cuando los especialistas que no son nefrólogos ven un sodio de 119 se ponen nerviosos. Como antecedentes personales, la verdad es que el hombre tenía pocos, no era hipertenso, no era diabético, no era dislipémico, tenía por ahí un síndrome prostático y por ahí rescaté en el ORUS, y tenía alguna infección de orina de repetición, pero no tomaba ningún tratamiento. Entonces yo bajé a urgencias con la intención de preguntar cosas al paciente, de ver la analítica, pedir más cosas en la analítica, pero los de urgencias se ponían ya muy nerviosos y era como, ¿pero qué le tengo que hacer al paciente? Pero le pongo suero, le pongo Segurit, pero por Dios, haz algo. Bueno, todos os habréis enfrentado a situaciones así, y me gustaría que entre todos viéramos qué le podríamos preguntar al paciente para realizar una correcta anamnesis. ¿Qué se os ocurriría preguntarle a vosotros con estos poquitos datos que tenemos? Socio de 119, paciente sin tratamiento habitual y con muy poquitos antecedentes. Las respuestas la pueden hacer ya sea a través del chat, o pueden también activar su micrófono e ir respondiendo a las preguntas que Tania vaya realizando. Perdón, Dani. Sí, porque yo así en la pantalla completa no puedo ver lo que escribís, pero bueno, si no, Sol me puede echar una mano y me lo va diciendo. Bueno, José de la Flor pregunta si toma diuréticos o benzodiazepina. El tratamiento habitual, en teoría, no tomaba nada, pero está muy bien, habrá que preguntarle al paciente. Yo me decantaría por empezar preguntándole al paciente si tiene náuseas, si tiene vómitos, empezar preguntándole cosas clínicas. Hay más respuestas, te voy comentando. Vale. Nos preguntan qué tratamientos previos ha tenido, el examen físico, desde cuándo se encuentra mal, ingesta hídrica, de cuánto es la diuresis. Vale. Bueno, rara vez un paciente te va a saber decir exactamente cuánto bebe y exactamente cuánto orina. Os hago esa pregunta a vosotros. ¿Cuánto orináis vosotros? Los pacientes no suelen saberlo, a no ser que sean pacientes de prediálisis o cosas así. Pero bueno, no está de más que se lo preguntemos. Vale, pues yo por ahí empezaría preguntando lo que me vais diciendo. Primero, si tiene náuseas, si tiene vómitos, si ha tenido fiebre, síntomas de infección, si ha perdido peso recientemente, si ha tenido dolor en los últimos días, que sabéis que se relaciona también con un sodio bajo, desde cuándo está con estos síntomas, evidentemente si ha tomado algún fármaco. Es verdad que pone que no toma tratamiento habitual, pero a lo mejor cuando le indagas un poquito y le pinchas
van saliendo cosas, si consume productos de herbolario, porque hay algunos trabajos que relacionan los productos de herbolario con disminución del sodio. Y a mí me gusta preguntarle a la gente que tiene hiponatremia cómo les nota su familia, porque si yo veo al paciente que está un poquito más lento de la cuenta, no sé si es que es así de base el señor o es que el paciente está más lento. Y normalmente su familia sí que les suele decir si les han visto bien o no. Y si tienen analíticas recientes de algún sitio, porque muchas veces en nuestro hospital no las tenemos, pero tienen alguna de algún centro privado que nos puede ayudar. Bueno, pues todas las cosas que se os ocurran. Yo cuando fui a preguntarle al paciente me contó un cuadro de náuseas con algún episodio de vómito de 2 o 3 días de evolución, no tenía ni dolor, ni fiebre, ni ningún síntoma. Le pregunté muy dirigidamente sobre cosas sobre la hiponatremia y me dijo que él sí que se encontraba algo más lento, pero no vivía con nadie y estaba soltero, entonces no nos podía dar muchos más datos. Y le pregunté muy repetidamente y negaba una y otra vez el consumo de ningún fármaco. Productos de herbolario tomaba alguna vez, pero no sabía decirnos cuáles y en el último mes creía que no había tomado ninguno. Así que no me dio muchos datos en la anamnesis. Como alguno de vosotros decía, lo siguiente que hay que hacer es explorar al paciente. En la exploración tenía unas tensiones normales, una frecuencia normal y a mí me pareció que estaba euvolémico. Yo antes de bajar a urgencias había mirado qué les parecía a mis compañeros y se lo había preguntado por teléfono, pero no sé si os pasará a vosotros, probablemente sí. Muchas veces preguntamos cómo veis al paciente y me dicen que tiene edemas y luego yo lo veo más seco que una pasa o al revés. Entonces no os fiéis de las exploraciones de otra gente, os fiáis de la vuestra si vais a ver vosotros al paciente. A mí me pareció que estaba euvolémico. Sí que me pareció que estaba un poquito lento, pero insisto, no conocía al paciente y no tenía ningún edema y el resto me pareció muy anodino. Así que os pregunto a vosotros, ¿qué prueba le pediríais? Y hay que tener en cuenta que el paciente está en urgencias. Esto depende de cada hospital, porque yo he trabajado en bastantes, pero no en todos los hospitales tenemos las mismas cosas que podamos pedir en urgencias. Yo no puedo pedir en mi hospital el ácido úrico, no puedo pedir la osmolaridad pedida por un osmómetro, tampoco la osmolaridad en orina, me faltan cosillas. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos al paciente todavía en urgencias, ¿qué le pediríais, chicos? Bueno, Agustín pregunta por el resto de la analítica, la glicemia, orina. Muy bien, vale, pues pensamos un poco en las cosas que le pediríamos y yo sobre todo amplié analítica, porque a los nefrólogos nos gusta ver cosas, nos gusta ver hemoglobinas, nos gusta ver proteínas totales para ver si el paciente te parece analíticamente que está diluido, que está concentrado, y amplié la analítica. Y la analítica, a grandes rasgos, os traigo así lo importante, tenía una hemoglobina de 13,5, unos leucocitos normales, plaquetas normales, tenía una glucosa de 102, una función renal normal, una LDH normal, ese sodio de 119, un potasio normal y unas proteínas totales también bastante normales. Nadie le había pedido una orina, cosa que me pone muy nerviosa cada vez que me llaman de una hiponatremia, y le pedimos la analítica de orina. Yo tengo pocas cosas que pueda pedir en una analítica en urgencias, me daban una densidad de 1020 y un sodio en orina de 62 y no tenía alteraciones importantes del sedimento. Y estando en urgencias, a mí me gusta pedir siempre algo más, y también si me están llamando de una hiponatremia. A todos, aunque sea de hacer el MIR, nos han metido muy en la cabeza aquella relación que había entre un cáncer de pulmón y un posible SIADH. Entonces, en urgencias no cuesta nada hacerle una radiografía al paciente. Igual te encuentras un tumor enorme, esperemos que no, pero podría ser. Así que también se la pedimos y tenía una radiografía de tórax sin aparentes alteraciones. Vale, pues con estos datos, ya os digo que yo en mi hospital no puedo pedir más datos en la urgencia, puedo hacer solamente una primera aproximación diagnóstica. Y como no tengo forma de que me den la osmolaridad real, pues intenté calcular la osmolaridad. Esto yo creo que la mayoría de vosotros lo sabéis hacer, pero si no os metéis en Google y rápidamente, metiendo el sodio, la glucosa y la urea, te dan una osmolaridad. Bueno, pues en este paciente me salió una osmolaridad de 250, que en principio era lo esperable, así que con los poquitos datos que tengo, yo lo tacho de una hiponatremia hipotónica, euvolémica, porque en la exploración a mí me parecía que estaba euvolémico, y a estudio. Y con todo esto, pues empecé a pensar cómo tratarlo y lo ingresé en nefrología para pedirle más cosas. Vale, ahora vamos a ver un poquito de fisiopatología de la hiponatremia, un poquito de introducción y luego pasamos a qué haríais con el tratamiento de este paciente cuando sepamos un poquito más.
Vale, la definición de hiponatremia para gente como nefrólogos me parece un poco de perogrullo, pero bueno, sabéis que es un sodio por debajo de 135 y es el trastorno electrolítico más frecuente de todos. Hay series que te dicen que en torno a un 20 o un 30% de los pacientes hospitalizados tienen en algún momento de la hospitalización cifras de sodio bajas. Los pacientes con hiponatremia sabéis que tienen un aumento de la morbimortalidad, esto hay un montón de trabajos que nos lo demuestran, pero me gusta siempre poner este trabajo porque nos hace pensar. Este es un trabajo de hiponatremia detectada en los pacientes ancianos que iban a un departamento de emergencias, o sea, a las urgencias, y se demostraba que era un marcador de fragilidad. En este trabajo el 6,3% tenían una hiponatremia moderada o severa, que luego veremos, pero son sodios por debajo de 130, y se veía que los pacientes con hiponatremia tenían mayor mortalidad. Pero lo curioso de este trabajo era que los pacientes con hiponatremia moderada tenían más mortalidad que los pacientes con hiponatremia severa. Y los autores lo que nos hacen pensar es que muchas veces una hiponatremia moderada, imaginaros, un sodio de 128, lo vemos, pero pasa un poco más desapercibido. Yo soy la primera que si me llaman de un sodio de 129 no me preocupa tanto como si me llaman de un sodio de 120. El sodio de 129 a lo mejor pasa desapercibido, pero al sodio de 120 todo el mundo le hace caso y le pone tratamiento. Y probablemente que banalicemos tanto las cifras de sodio es lo que hace que aumente la mortalidad de estos pacientes. Esto que nos haga pensar a todos. Hay muchos estudios, este es el estudio Rotterdam, en el que también se veía que la hiponatremia moderada era un factor de riesgo de caídas, de fracturas. Se supone que el edema cerebral te produce alteraciones de la marcha, hace que los pacientes se caigan más. Esto es importante especialmente en los pacientes ancianos y sobre todo aquí se centraba el estudio en no solamente la morbimortalidad de los pacientes, sino que al ser un trastorno tan frecuente tiene una repercusión clínica y económica brutal. Los pacientes con hiponatremia entonces tienen alta morbimortalidad, eso nos queda claro, pero también la corrección rápida de estas cifras de sodio es una importante causa de morbimortalidad y no se nos puede olvidar. Y vemos auténticas burradas en las correcciones de sodio que deberíamos de hacernos replantear también qué tratamiento estamos poniéndole a los pacientes. Importante destacar que la hiponatremia no es una enfermedad, sino que es un proceso fisiopatológico y en realidad el problema es una homeostasis del agua, no del sodio, sino que el problema es que al agua le pasa algo. La hiponatremia habitualmente supone un reto diagnóstico y terapéutico. Sois residentes de nefrología, os habéis enfrentado ya a un montón de sodios y la verdad es que muchos de ellos son fáciles, pero otros tantos dan que pensar mucho rato. Y en los últimos años hay un desarrollo muy importante tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de la hiponatremia. Hay un montón de guías, de recomendaciones, de consensos, abordajes multidisciplinares, pero aún así la evidencia sigue siendo bastante limitada. A mí me gusta este trabajo, que creo que para el residente es fácil de entender y nos cuenta un poquito la recopilación de las diferentes guías para el diagnóstico y tratamiento de la hiponatremia. Yo os lo dejo aquí por si le queréis echar un vistazo. De todas formas, yo os voy a ir hablando de ello. Esto también es muy de la carrera, la fisiopatología de cómo el saber un poco cómo es la composición corporal y cómo tenemos el agua dentro del cuerpo. Ya sabéis que el 60% del cuerpo está en forma de agua, de los cuales 2/3 son fluido intracelular y solo 1/3 es fluido extracelular. De ese fluido extracelular, en torno al 80% es fluido intersticial y en torno al 20-25% es el volumen plasmático. Ya sabéis que el sodio que nosotros tenemos se mide en plasma, por lo tanto, el volumen del plasma es el importante para nosotros a la hora de conocer bien qué está ocurriendo con la homeostasis del agua en cuanto al sodio. En un hombre de 70 kilos, ahí tenéis los porcentajes, ese líquido plasmático únicamente van a ser en torno a 3,5 litros. Y me interesa también saber un poquito por encima cómo se comportan los diferentes compartimentos que tenemos en el cuerpo. Aquí os he dibujado en la parte derecha el compartimento intracelular y en la parte de la izquierda el compartimento extracelular. Sabéis que a través de la membrana hay movimientos de agua según la osmolaridad que haya a cada lado de la membrana. En situaciones normales, una osmolaridad habitual tanto en el compartimento plasmático como en el intracelular sería en torno a 200 miliosmoles litro. También
que conocer la carga iónica de cada uno de los lados, siendo el sodio el principal ion del líquido extracelular y el potasio el principal ion del líquido intracelular. Sé que esto os lo sabéis todos bien, pero no viene mal repasarlo. Y me gusta ponerlo para que todos diferenciemos bien los términos de osmolaridad y tonicidad que nos cuestan. Osmolaridad, sabéis que es la concentración de osmoles por litro de agua plasmática, pero la tonicidad es la concentración de osmoles efectivos. ¿Y qué es un osmol efectivo? Es un ion que no cruza libremente por las membranas. Por ejemplo, la glucosa, bueno, un ion, mejor dicho, un osmol. La glucosa no puede atravesar las membranas, entonces hace carga solamente a uno de los lados y eso nos va a dar una tonicidad. Una situación de hipotonicidad plasmática hará que haya movimiento del agua hacia el espacio intracelular y, sin embargo, una situación de hipertonicidad plasmática va a hacer que haya movimiento del agua al espacio extracelular. Y conociendo estos términos se entienden un poquito mejor las cosas. Todas las hipernatremias van a ser por definición hipertónicas, pero las hiponatremias, ¿qué ocurre con ellas? Pues tenemos una hiponatremia que será hipertónica, que ahora la vamos a ver bien, que es la típica de la hiperglucemia, pero la mayoría del resto de hiponatremias van a ser hipotónicas. Os traigo esta diapositiva que sé que dan ganas de tirarse por la ventana y que no pretendo que os la sepáis. Para entender bien cada uno de estos rectángulos, cuadrados, círculos y de diferentes colores, necesitas un rato de echarle ganas en tu casa y no es el momento. Pero en condiciones normales, como hemos visto, hay una concentración de osmoles a un lado y a otro de la membrana que se mantienen en equilibrio sin que haya mayor paso de agua de un compartimento a otro. En esa situación de hipertonicidad que hablábamos, por ejemplo, una situación de hiperglucemia, esta es fácil de entender. Va a haber un osmol activo a nivel del compartimento intravascular. Eso va a hacer que cambie la osmolaridad en esa zona y va a pasar agua de dentro de las células a dentro del plasma. Vale, y esto va a hacer que se diluyan las cosas que hay en el plasma, incluyendo el sodio. Por eso tendremos una hiponatremia hipertónica. Todo el resto de hipernatremias que no tengan que ver con esta que hemos visto de la glucosa, todas las demás van a ser hiponatremias hipotónicas y van a ser problemas de que el riñón no está excretando suficiente agua y pueden ser por diferentes motivos que luego veremos bien. Puede ser un SIADH, puede ser por un fracaso renal, puede ser porque hay una diarrea importante, lo que queráis, ¿vale? Una insuficiencia cardíaca. Luego lo vemos todo detenidamente. Y antes de meternos a ver un poquito más sobre la hiponatremia, me gustaría que a nadie se le olvide el funcionamiento del túbulo colector medular, porque hemos dicho que los problemas de la hiponatremia no son tanto el propio sodio, sino que es un problema de la homeostasis del agua. ¿Y dónde se regula el agua a nivel renal? En el túbulo colector medular. Esta es una diapositiva que yo utilizo para los alumnos que se están preparando para el MIR cuando les doy las clases de nefrología. Es muy de andar por casa, pero se ve en marrón todo el intersticio, que ya sabéis que está muy concentrado, que osmóticamente es muy activo, y luego tenemos en amarillo la luz del túbulo, sería esto que veis por aquí. Sabéis que a estas alturas del túbulo la orina llega diluida. He puesto al azar una cifra en torno a 100 miliosmoles litro. Esto que veis aquí en verde serían las células tubulares y aquí en azul vemos las acuaporinas, que todos conocéis muy bien, que son los canales que si se abren permiten que se ponga en contacto un medio diluido, el interior del túbulo, con un medio súper concentrado, el intersticio. Entonces, al abrirse se reabsorberá el agua que llegará a los vasos sanguíneos. Todo esto lo sabéis todos bastante bien. Entonces, sabéis que está regulado por una hormona y esa hormona es la hormona antidiurética, la ADH. Cuando la ADH llega al túbulo colector medular, nos abre las acuaporinas poniendo en contacto un medio diluido con un medio concentrado y se reabsorberá el agua. Entonces, en una situación de cambios de tonicidad, habrá una inhibición o activación de la ADH. Esta ADH nos incrementará la reabsorción de agua a nivel del túbulo colector medular y nos disminuirá así la tonicidad plasmática con ese agua que estamos reabsorbiendo y que está rellenando los vasos. Vale,
Vamos allá entonces un poquito más a conocer lo que nos interesa a todos, el saber clasificar la hiponatremia. Cuidado, hay miles de clasificaciones de la hiponatremia. Esto es un extracto de las guías, ¿vale? Y las guías nos dicen que la hiponatremia se puede clasificar por diferentes parámetros, por las cifras de sodio, por el tiempo de desarrollo, por la gravedad de los síntomas, por la osmolaridad, por el estado de volumen del paciente. Y las guías clínicas lo que han hecho todo este tiempo es intentar con un solo de esos parámetros darnos el manejo suficiente para poder tratar al paciente, pero no se ha conseguido. Entonces, las estrategias de tratamiento al final son combinaciones de todas estas cosas que iremos viendo a continuación. Cuando nos basamos en la gravedad bioquímica, tenemos la hiponatremia leve, ese sodio entre 130 y 135, muy infradiagnosticada, muy infratratada, y esto los primeros que lo hacemos mal somos los nefrólogos. Yo me considero culpable total. Cuando a mí me ponen una interconsulta por un sodio de 132, automáticamente ya miro a mi compañero y le digo, perdona, me han puesto una interconsulta por un sodio de 132, qué grave. ¿Vale? Pero es verdad que no se nos puede pasar que estos pacientes pueden estar teniendo algo de sintomatología y que tiene más repercusión de la que pensamos, nos lo dicen los estudios. Los síntomas a estas alturas son poquitos, ¿no? Es más bien que el paciente está un poquito achorrado, trastornos de la marcha. Luego tenemos la hiponatremia moderada, un sodio entre 125 y 130. Los síntomas aquí ya son un poquito más evidentes, suelen cursar con náuseas, vómitos, un poquito más desorientado, somnoliento. Y luego están las hiponatremias graves, que no pasan desapercibidas para nadie, sodios de menos de 125, porque son potencialmente mortales. Aquí los síntomas son más importantes, ya son convulsiones, distrés respiratorio, incluso el paciente puede llegar a morirse. También se podía clasificar la hiponatremia por los síntomas en moderadamente graves, aquellos que son relativamente tontorrones, unas náuseas, sin vómitos, estar confuso, estar un poquito más lento de la cuenta, y los síntomas graves, que esto no hace falta aprendérselo de memoria, es muy lógico. Un distrés cardiorrespiratorio, una somnolencia anormal, un paciente con un Glasgow deprimido, convulsionando, todos tenemos claro que eso es un síntoma grave. Yo creo que lo más importante de esta diapositiva no es aprenderse los síntomas de verdad, es leer esta parte que os pongo aquí en rojo, que estos síntomas también pueden deberse a otras causas. Y ya habréis visto que un montón de veces vas a ver a un paciente que está muy malo, por ejemplo, un paciente que está séptico, que está fatal, llega y claro, está confuso, está somnoliento, y te dicen, este paciente es que tiene un sodio de 127, va a ser por el sodio, y tú, vamos a ver, que a lo mejor la sepsis también tiene algo que ver. Entonces, estos síntomas se pueden deber a otras causas, hay que tener cuidado y evaluar bien a los pacientes. Son síntomas, por desgracia, muy poco específicos. La clasificación de la hiponatremia basada en cronología yo creo que sí que es de las más importantes, porque sí que nos ayuda un poquito a saber cuándo vamos a tratar al paciente y cómo lo vamos a hacer. Y depende de la rapidez de instauración de esas cifras de sodio. Tenemos la instauración rápida, que es aquella que se da en menos de 48 horas, que se supone que es mucho peor tolerada y que da grandes síntomas, porque como luego veremos, se produce un edema cerebral y un aumento de presión intracraneal. Los síntomas son graves, el paciente tiene náuseas, vómitos, incluso convulsiones, y en algunos trabajos, como el que os traigo aquí abajo, hay una mortalidad directa incluso del 36%. Esto es grave. La instauración lenta o la instauración crónica, más típica de causas farmacológicas o de enfermedades crónicas, da sintomatología más tontorrona, un déficit de atención, el típico paciente somnoliento, un poco achorrado, e incluso puede ser asintomática por adaptación cerebral. Ahora entenderemos bien en qué consiste eso. Hay que tener en cuenta que cuando no sabemos cómo clasificarla, porque muchas veces los pacientes no tienen sodios previos, vamos a dar por hecho que es una instauración crónica, ¿vale? Vamos a ver qué es esto del edema cerebral y de la adaptación cerebral. En condiciones normales tenemos una cantidad de osmoles y de iones a nivel cerebral y una cantidad estipulada de agua y todo funciona fenomenal. Pero en una situación de hiponatremia aguda, esa que tenía lugar en menos de 48 horas, hay una entrada importante de agua a nivel cerebral que hace que aumente la presión. Es lo que llamamos el edema cerebral y esto hace que el paciente tenga síntomas importantes. Esto es grave. Pero el cerebro es muy listo y es capaz de empezar a desarrollar mecanismos adaptativos en las siguientes 48 horas que consisten en sacar iones hacia afuera que arrastren agua y de esa forma ese volumen que había dentro del cerebro y que nos estaba causando el edema cerebral
va desapareciendo. Es lo que ocurre, es lo que se conoce como adaptación cerebral y es lo que ocurre en las hiponatremias crónicas. Y mucho cuidado, porque este paciente que ya ha tenido una adaptación cerebral es el paciente que tiene más riesgo de sufrir un síndrome de desmielinización osmótica si nosotros corregimos demasiado rápido las cifras de natremia, porque el paciente ya se ha acostumbrado a este sodio bajo, ¿vale? Así que con esto, cuidado. Una vez entendido esto, entendéis este meme perfectamente. Hay gente que no mira si la paciente tiene una hiponatremia aguda o una hiponatremia crónica y la gente vive al límite. Hay gente que corrige 20.000 equivalentes de sodio en un día y yo cuando lo veo al día siguiente digo, madre de Dios, lo que le han hecho al paciente. Así que cuidado, hay que saber nefrología para no vivir tanto al límite. ¿Qué es esto de la desmielinización osmótica? Es una destrucción de las vainas de mielina de los oligodendrocitos. Nos han metido mucha caña durante la carrera y durante el MIR a todos con que tenemos que corregir menos de 10.000 equivalentes de sodio al día para que el paciente no tenga este síndrome. Yo personalmente solamente he visto 2 desde que llevo ejerciendo de la residencia y ya de adjunta. Gracias a Dios se ve poco, pero cuando ves uno no se te quita de la cabeza. Es especialmente frecuente en hiponatremias crónicas cuando ya ha habido una adaptación cerebral, muy típico de los pacientes con SIADH oncológicos o incluso en los pacientes en hemodiálisis. Los síntomas son cuadriplegia flácida, incapacidad para masticar y deglutir o incapacidad para hablar. Y el paciente puede llegar a morirse. Los 2 que yo vi acabaron en la UBI y muy malitos, muy malitos. Y lo que nos dicen las guías, lo que os pongo en cursiva, lo he sacado de las guías, es que es importante distinguir entre hiponatremia aguda y crónica para evaluar si una persona tiene más riesgo de edema cerebral inmediato o si tiene más riesgo de desmielinización osmótica, ¿vale? O sea que cuidado y pensad primero antes de actuar. Y ahora ya nos metemos en la aproximación diagnóstica, que sé que es lo que os gusta más porque es lo que nos dice qué es lo que hay que hacer en la práctica clínica. Es como, vale, muy bien, si yo lo entiendo, genial, pero dime lo que tengo que hacer. Bueno, pues la aproximación diagnóstica que vamos a hacer está sacada de la EDTA, de las guías de la EDTA y de las guías de la Sociedad Española de Nefrología. El algoritmo que nos proponen es que cuando haya una hiponatremia, lo primero que tenemos que hacer es excluir la hiperglucemia y otras causas de hiponatremia no hipotónica. Esto ya lo hemos visto antes, pero vamos a revisarlo. Acordaros que había unos osmoles eficaces que elevaban la osmolaridad sérica y que podían causar hiponatremia hipertónica. El principal de todos, y os lo he puesto en rojo, es la glucosa, pero hay más: manitol, glicina, maltosa, menos útiles. Hay una fórmula que no hace falta que os aprendáis, que lo metéis también en Google y os sale, que os va a corregir la hiponatremia según las cifras de glucemia. No es lo mismo que te llamen de un sodio de 128 si el paciente tiene una glucemia normal, que es una hiponatremia ya importante, o si te llaman de un paciente con 700 de glucemia, que si lo corriges el paciente ya no va a tener tanta hiponatremia, ¿vale? Y luego hay otros solutos endógenos que nos pueden causar pseudohiponatremia, como los triglicéridos, el colesterol y las proteínas, ¿vale? Que no se nos olviden. Pero eso serían pseudohiponatremias, un artefacto de laboratorio. Vale, esto ya os lo sabéis. Entonces, una vez que hemos excluido que el paciente tenga una hiperglucemia, una hipertrigliceridemia importante, hipercolesterolemia, lo que hemos visto ahora, vamos más allá, le llamaremos hiponatremia hipotónica, ya lo sabíamos esto. Y ahora nos proponen que nos fijemos en los síntomas, si son síntomas agudos, severos, si el paciente está muy malo o no. Si el paciente está muy malo, no hace falta pensar más. Vamos a tratar rápidamente con suero hipertónico. Esto luego lo vamos a considerar otra vez en el tratamiento y os va a quedar todavía más claro. Y si el paciente no tiene síntomas severos, que va a ser lo más habitual, entonces tendremos que mirar la osmolaridad urinaria. Os lo pongo así en grande que se ve mejor. Vamos a ver la osmolaridad urinaria. Si es menos de 100 miliosmoles kilo, vamos a considerar que el paciente se está hinchando a líquido. Vamos a pensar en un paciente hipotómano o en un paciente que toma muy poca cantidad de sal, pero esto es raro, sería más bien en posoperados, que llevan mucho tiempo sin tener bien ajustados los líquidos, o en la apotomanía del bebedor de cerveza. Esto le encantaba contarlo a Alberto Tejedor, que fue adjunto mío. Vale, y después, si tenemos una osmolaridad en orina de más de 100 miliosmoles kilo, nos proponen que nos fijemos en el sodio urinario. Y somos nefrólogos, sabemos que el sodio urinario nos da un montón de información.
Si el sodio urinario es de menos de 30, nos tendremos que fijar en el volumen plasmático que tiene el paciente, el volumen circulante efectivo. Si el volumen está, o sea, si el fluido extracelular está aumentado, tendremos que considerar una insuficiencia cardíaca, un paciente cirrótico o un paciente con un síndrome nefrótico. Y si este fluido extracelular está contraído, pensaremos sobre todo en causas gastrointestinales, diarreas o vómitos, en un tercer espacio o en un paciente que pudo tomar diuréticos hace 2 o 3 semanas, se quedó depleccionado y ahora ya no los toma y por eso el sodio en orina es bajo. Y si el sodio en orina está alto, lo primero, y esto como nefrólogos se os va a ocurrir siempre, es ver si el paciente está tomando diuréticos. Si está tomando diuréticos, vamos a pensar que esa hiponatremia es por diuréticos. Y ya, aparte, puede que haya otra causa más que no se nos tendrá que olvidar explorar. Pero vamos a pensar que es por culpa de los diuréticos. Y si el paciente no está tomando diuréticos, pues nos tendremos que volver a fijar en el fluido extracelular. Si el fluido extracelular está contraído, pensaremos en vómitos, en insuficiencia adrenal o en síndromes pierde-sal. Y si el el fluido extracelular está normal, consideraremos el SIADH, que es la causa más frecuente de hiponatremia en la población hospitalizada, en insuficiencias adrenales o en el hipotiroidismo, pero el más frecuente va a ser el SIADH, lo habéis visto en los hospitales. Y que no se os olvide que los pacientes nos ocultan a veces que toman diuréticos, sobre todo pacientes que tengan trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, si vosotros tenéis mucha sospecha de que toma diuréticos, puede que sea por ahí también la cosa. Vale. Y esto me gusta ponerlo siempre porque la enfermedad renal crónica no nos ayuda nada en el diagnóstico de las hiponatremias, porque sabéis que la enfermedad renal crónica te da cambios en la osmolaridad y en la eliminación de sodio por la orina. Entonces hay que utilizar estos algoritmos con precaución, cuando nos estén hablando de una hiponatremia en un paciente con insuficiencia renal. Y yo aquí siempre digo, mira, si es que ante la duda, para eso estamos los nefrólogos, que esto es lo nuestro. Y a mí me gusta que me pongan las interconsultas antes de liarla, ¿vale? Porque es más fácil. Bien. Y una consideración especial del SIADH. Cuando hablábamos del túbulo colector medular, como os lo he puesto antes que se lo cuento a los alumnos a los que les doy clases para el MIR, en el síndrome de secreción inadecuada de ADH hay un aumento de la hormona antidiurética. Va a estar permanentemente abierto este canal, estas acuaporinas que están en el túbulo colector medular, poniendo en contacto muy estrecho todo el tiempo la parte del interior del túbulo, la orina, un medio diluido, con este medio que es concentrado. Entonces estaremos reabsorbiendo agua todo el rato. Y esta reabsorción de agua va a llegar a los vasos sanguíneos diluyendo todos los iones que hay. El ion principal es el sodio. Vamos a tener hiponatremia. Y las consecuencias o lo que vamos a encontrar en un SIADH, no quiero que os lo aprendáis de memoria, quiero que seáis capaces de deducirlo entendiendo todos cómo funciona el túbulo colector medular. Nos vamos a encontrar una diuresis concentrada, generalmente osmolaridades en orina mayores que la osmolaridad plasmática, porque si estamos reabsorbiendo un montón de agua a nivel del túbulo colector medular, casi no queda agua que sacar por la orina y la orina va a estar súper concentrada. Este agua se está reabsorbiendo, llegando a los vasos, diluyéndonos el sodio. Vamos a tener hiponatremia y vamos a encontrarnos un sodio en orina inadecuadamente alto. ¿Vale? Y me gusta la palabra inadecuadamente alto, porque es que no hay un sodio en orina alto, hay un sodio en orina bajo, lo demás depende. Y en este caso, un riñón que funcione bien, si el paciente tiene una hiponatremia, debería ser capaz de reabsorber todo el sodio para que no perdamos más. Sin embargo, este riñón no es capaz de hacerlo porque tiene un problema, ¿vale? Con saber esto es más que suficiente, aunque como a vosotros os gusta verlo así, yo os traigo lo que ponen las guías. Pero los criterios diagnósticos del SIADH es conocer cómo funciona el SIADH y saber esas 3 cositas que yo os he explicado. Esto que os pongo aquí es lo mismo que os he explicado yo, pero con otras palabras. Y estos serían los criterios esenciales y estos los criterios suplementarios. No me meto mucho. Lo que sí que me gusta subrayaros, y os lo pongo ahí en rojo, es que por definición un SIADH, para poder diagnosticarlo, no debería tener un uso reciente de diuréticos, porque a lo mejor el sodio alto, o sea, el sodio inadecuadamente alto en orina es por culpa de este uso de diuréticos, ¿vale? ¿Cuántas veces os han puesto un probable SIADH en una interconsulta y el paciente estaba tomando diuréticos? Mira, a mí los cardiólogos así todo el tiempo. Y me canso de llegar y decir, toma diuréticos, no tiene por qué ser un SIADH, ¿vale? Bien.
Causas de SIADH, todas las que queráis, ya os las sabéis bien, enfermedades pulmonares, los tumores, trastornos del sistema nervioso central, el propio VIH, las infecciones y los fármacos. Y yo creo que la causa más frecuente de SIADH en el hospital, perdón, de hiponatremia en el hospital es el SIADH precisamente por el abuso de fármacos que ponemos. ¿Cuántos pacientes hay con benzodiazepinas? ¿Cuántos pacientes hay ingresados en cirugía con antiinflamatorios? ¿Vale? Así que siempre explorad bien qué fármacos está tomando el paciente. Vale. Y nos metemos ya entonces en el tratamiento y nos vamos a meter en el tratamiento haciéndole caso a lo que nos dicen las guías que hay que hacer. Lo que nos dicen las guías es que síntomas graves, tratamiento urgente, que no pensemos más. Y en ausencia de síntomas graves, que pensemos, que no nos volvamos locos, que seamos nefrólogos buenos, conociendo fisiopatología de verdad, pensando las cosas bien y entonces ya tratemos las causas específicas. No ponerle hipertónico a todo el mundo, que le gusta mucho a la gente. Y para clasificar los síntomas en graves o moderadamente graves tiene que haber suficiente confianza de que sean por hiponatremia. Acordaros de que son síntomas que pueden ocurrir por otras cosas. Vale, vamos a ver el tratamiento. Tratamiento de la hiponatremia con síntomas graves. Bueno, pues aquí las guías lo tienen claro. Las guías recomiendan intervención rápida mediante una infusión de 150 mililitros de suero hipertónico. De suero hipertónico que sería el que tiene una concentración de cloruro sódico del 3%. Y les da igual que la hiponatremia sea aguda o sea crónica. El paciente está, por ejemplo, convulsionando, no te lo piensas, 150 mililitros de suero hipertónico. Y te dicen, si hay mejoría de los síntomas después de que la anatremia te aumente 5.000 equivalentes en la primera hora, para el suero hipertónico empieza el tratamiento de las causas específicas. Ahora ya el paciente está mejor, piensa en qué está pasando y soluciona la causa de esa hiponatremia. Te dicen que cuidado, no aumentes el sodio más de 10.000 equivalentes al día y que hagas controles de sodio. Hacemos demasiados pocos controles de sodio cuando ponemos hipertónicos y hay que tener cuidado. Comprobar la anatremia a las 6, a las 12 horas y luego todos los días hasta conseguir una estabilidad. Si no hay mejoría de esos síntomas tras ponerle este suero hipertónico o porque no ha solucionado los síntomas o no te ha subido el sodio suficiente, te dicen las guías que mantengamos el suero hipertónico con el objetivo de aumentar 1.000 equivalente por hora hasta conseguir que mejoren los síntomas o hasta conseguir que el sodio esté por encima de 130. Chicos, sois nefrólogos, insisto, si un paciente tiene un sodio de más de 130 y sigue teniendo síntomas graves, eso no es por el sodio, hay algo más. Y tened cuidado de no corregir demasiado la hiponatremia. Ahí hay que parar la infusión de hipertónico. Siempre buscar diagnósticos adicionales que nos justifiquen los síntomas y comprobar el sodio incluso más cercano. Cada 4 horas nos proponen las guías. ¿Y qué hacer cuando tenemos una hiponatremia con síntomas moderadamente graves? Que esa es la mayoría de las hiponatremias por las que nos van a llamar, el típico abuelito confuso. Pues aquí te dicen que lo primero es que busques la causa, que pienses, que no pongas hipertónico a todo el mundo, que pienses un poquito por qué le está pasando eso al paciente. Hacemos nuestro diagnóstico diferencial y, sobre todo, suspender los fármacos que puedan estar interaccionando con este sodio, benzodiazepinas, antiinflamatorios, anticonvulsivantes, antidepresivos, que a nadie se le olviden. Trataremos o intentaremos tratar las causas específicas. Ejemplo, si el paciente tiene pues, una sepsis, pues intentar tratar la sepsis y nos proponen un tratamiento inmediato con una sola infusión de 150 mililitros de hipertónico en 20 minutos, pero con un grado de evidencia 2D, como casi todo. El objetivo aquí será un aumento de la anatremia de 5.000 equivalentes al día y siempre inferior a 10.000 equivalentes al día para no producir el síndrome de desmielinización. Medir muchas veces el sodio para que no se nos vaya de madre, que no se corrija demasiado rápido ni demasiado lento, y también nos propone la exploración de diagnósticos adicionales como causa de los síntomas si al mejorar el sodio el paciente sigue teniendo esa sintomatología, que es muy inespecífica. Y el tratamiento de la hiponatremia crónica, que también nos encontramos muchísimo en esta interconsulta todos nosotros. Sería el tratamiento de una hiponatremia sin síntomas ni graves ni moderadamente graves, por esa adaptación cerebral que hemos hablado antes. Aquí nos dicen que quitemos toda fluidoterapia, los medicamentos que puedan influir en el sodio y otros factores que se nos ocurran. Por ejemplo, si un paciente tiene dolor, que sabemos que es causa de SIADH, intentar tratarle ese dolor.
Tratar las causas específicas que puedan estar dándonos guerra en el sodio. Y si la hiponatremia es leve, cuidado, que nos dicen no administrar tratamiento cuyo único objetivo sea aumentar la natremia. Cuando me ponen una interconsulta de medicina interna y les digo esto, me miran como si tuviera pocas ganas de trabajar y es como, no, perdona, que lo dicen las guías, ¿vale? Si la hiponatremia es leve, no hace falta hacer gran cosa. Hay que tratar la causa específica, hay que ver por qué le pasa eso al paciente y tratar eso. Si la hiponatremia es moderada o grave, sodios de menos de 130, nos dicen cuidado con no corregir demasiado rápido y hacer las cosas muy poquito a poco. Normalmente quitando medicamentos y quitando las causas específicas se van a corregir la mayoría de las hiponatremias. Y en caso de que la hiponatremia no se resuelva, reconsiderar otra vez todo, ¿vale? Y pedir ayuda. A la gente parece que le cuesta un montón pedir ayuda, como si no fuésemos a saber suficiente por preguntar. ¿Cuántas veces me habrá visto José Carlos, que está por aquí conectado, tratar a mí hiponatremias y llegar al despacho y decir, mira José Carlos, estoy saturada, tengo una hiponatremia y no sé por dónde me da el aire, ¿tú qué opinas? Y pido consejo, porque hay veces que no se me ocurren a mí las cosas y se le ocurren a los demás. No tengáis dudas en preguntar. En pacientes con expansión del volumen extracelular, nos dicen las guías que no tratemos con el único objetivo de aumentar el sodio si la hiponatremia es leve. Y lo que hay que hacer en un paciente que está sobrecargado de volumen es de cajón. Si sabes bien qué está ocurriendo en el paciente, trátalo bien, restríngele los líquidos. ¿Cuántas veces os habéis encontrado una hiponatremia y el paciente al lado vuestro lleno de botellas de agua vacías? Pues un montón, sobre todo en cardiología. Y lo que nos dicen las guías es que no usemos antagonistas de los receptores de la vasopresina y tampoco de metilciclina, que esto ya no se utiliza de forma rutinaria. Y en pacientes con contracción del volumen, es decir, en pacientes deshidratados, cosas lógicas, restaurarles la volemia con suero salino fisiológico. Pensad que un suero salino fisiológico tiene 154 milequivalentes por litro, ya va a ser hipertónico en comparación con el sodio que tenga el paciente. Entonces, corregid con sueros. Y ya esto es absurdo, sin estabilidad hemodinámica, pues que ya pienses en clasificarlo de otra forma, pero ya eso es menos habitual. Y lo que me gusta a mí más de las guías, porque es lo que más vemos, porque insisto, el SIADH era la causa más frecuente de hiponatremia en el hospital, es cómo tratamos este SIADH. Hay un apartado de consideraciones especiales. En una hiponatremia moderada o grave, la primera línea va a ser la restricción hídrica y se le olvida a todo especialista, excepto al nefrólogo. Lo primero, quitarle las botellas de agua al paciente. Yo me las llevo, cojo las botellas y se las quito de la habitación. Se cabrean un montón, pero me da igual. Y luego, la segunda línea es aumentar la ingesta de solutos. Y lo que nos dicen es que nos proponen el uso de urea, 0,25 o 0,5 gramos por kilo al día. Y también nos proponen combinar diuréticos de asa a dosis bajas, a furosemida, con administración de sal oral. Las guías nos dicen que los antagonistas de los receptores de la vasopresina no se recomiendan en la hiponatremia moderada y de hecho se desaconsejan en la hiponatremia grave, mucho riesgo de sobrecorrección del sodio. Este extracto es de las guías cuando la restricción hídrica, que es la primera línea, no se pueda llevar a cabo porque hay un bajo cumplimiento o un inicio lento, se recomienda la administración de urea, que sería la segunda línea. Urea, consideraciones rápidas. Tiene dos mecanismos de acción, os lo sabéis todos. El primero es un diurético osmótico, es un osmol eficaz a nivel del túbulo colector, aumenta la osmolaridad de esa orina a ese nivel arrastrando agua. Y el segundo mecanismo de acción es que favorece la reabsorción de sodio. Al aumentar la concentración de la orina, favorece la reabsorción de sodio a diferentes niveles de la nefrona. Y también tiene un efecto neuroprotector, porque cuando se administra de vía oral, la urea aumenta de forma ligera e intransitoria la urea plasmática, favoreciendo la salida de agua del espacio intracerebral que ayuda en esos pacientes que tenían edema cerebral. Está indicado en el tratamiento de la hiponatremia crónica por SIADH, acordaros que era la segunda línea, y la posología es 1 o 2 sobres al día, máximo 3 al día. Es eficaz y es seguro. Lo que nos dice su ficha técnica es que aumenta la anatremia unos 4 o 5 milequivalentes cada 12 horas sin superar ese límite de 10 milequivalentes al día. No requiere estar monitorizando al paciente estrechamente y sacándole sodios todo el tiempo. No tenemos riesgo de hacer una sobrecorrección al paciente. No tiene problemas de hepatotoxicidad. Se puede utilizar en insuficiencia renal siempre que la urea no esté demasiado elevada. Y, obviamente, esto es de perogrullo, no se utilizará si el paciente tiene encefalopatía.
Hay muchísimos trabajos que nos hablan de la urea, nos la comparan con el tolvaptán, que nos hablan de su seguridad y su eficacia en el tratamiento del SIADH, incluso del SIADH crónico, un montón de trabajos. Y ahora vamos a dar las últimas pinceladas del tolvaptán. El mecanismo de acción ya sabéis que es bloquear los receptores de V2 de forma selectiva. Son acuaréticos. Lo que hacen es, nos cierran las acuaporinas a nivel del túbulo colector medular y todo el agua que llega al túbulo se secreta por la orina. Entonces es como si abres las compuertas del túbulo. Está indicado en pacientes no candidatos a restricción hídrica ni a tratamiento con furosemida, que no te toleran la urea y cuyo cuadro previsiblemente dure varios días, o en el SIADH crónico. Y recordad que está desaconsejado en las guías europeas para el tratamiento de la hiponatremia severa y no recomendado para la hiponatremia moderada. Para mi gusto se usa demasiado tolvaptán porque no se hacen bien las cosas desde un principio. Posología, dosis inicial recomendada te dicen 15 miligramos, yo empezaría con 7,5. Corrigen demasiado rápido y eso asusta. Y si la corrección es insuficiente, puedes aumentar la dosis. Hay que empezarlo siempre en un paciente hospitalizado, esto nos lo dice su ficha técnica. Hay que evitarlo en pacientes con sodios muy bajos por el riesgo de sobrecorrección. Hay que asegurarse, y esto se le olvida muchas veces a los compañeros de medicina interna, que el paciente tiene ingesta libre de agua, incluso forzarla, que beba un montón, y está contraindicada la restricción hídrica. Y muchas veces la primera línea había sido la restricción hídrica y se quedan con restricción hídrica. Cuidado con esto. No se le puede poner a un paciente deshidratado, obviamente, y hay que tener cuidado con la toxicidad hepática. Hay que medir enzimas hepáticas y si aumentan, suspenderlo. Recomiendan que hagamos cifras de sodio cada poco tiempo al paciente y también medir la excreción urinaria de sodio en orina. Cuidado también que interacciona con el citocromo P450, por el que se metabolizan un montón de fármacos que os pongo aquí, la rifampicina, la digoxina, un montón de fármacos que tendréis que comprobar que el paciente no esté tomando. Y volvemos entonces, ya que conocemos todo lo que hay que hacer con la hiponatremia y que todos tenemos súper claro lo que nuestro algoritmo, toda la fisiopatología y todo el tratamiento, volvemos al caso que os había puesto al principio. Ese paciente con 119 de sodio que nos salía, que tenía una hiponatremia hipotónica eubolémica a estudio. Pero ahora sabemos más cosas. Nos habían dado el dato de que el paciente estaba eubolémico y nos habían dado un sodio en orina elevado. Chicos, ¿en qué estáis pensando todos vosotros? ¿En qué estáis pensando? Es el momento de que escribáis. ¿Cuál es vuestra primera sospecha? Vale, pues creo que todos estaremos de acuerdo en que nuestra primera sospecha es ¿cuál? Un SIADH. Eso es, un SIADH. Si es que sois todos nefrólogos, lo hacéis todos fenomenal, sabéis más del sodio que yo. Bien, pues estaremos pensando todos en un SIADH y necesitaremos completar todo el estudio. ¿Pero qué tratamiento le ponemos, chicos? Estamos en urgencias, estamos sospechando esto. El paciente tiene 119 de sodio y tiene unos síntomas como mucho moderadamente graves, que está ahí un poquito achorrado, pero no tiene nada más. ¿Qué hacemos? Dicen en el chat restricción hídrica. Muy bien. A ver, ¿Alguien le pone hipertónico a este paciente? Ahora que sabéis de nefrología, ahora que sabéis bien sobre el sodio. El que le pone hipertónico a este paciente es porque no está entendiendo bien las cosas. ¿Quién le pone hipertónico a este paciente? El médico de urgencias. De hecho, eso es lo que yo me encontré con este paciente. Antes de que nosotros llegáramos le habían puesto un suero hipertónico, que no llegó a pasarle porque cuando yo llegué fue como, esperad que yo vea bien al paciente, que el paciente no se está muriendo, no tiene síntomas graves, quitadle ese suero hipertónico y dejadme pensar, ¿vale? Y eso es lo que hay que hacer, pensar. Después de que tuviéramos la sospecha de un SIADH, hicimos lo que nos dicen las guías, una restricción hídrica, pero es verdad que como la restricción hídrica es lenta y el paciente ya había estado bebiendo lo que había querido hasta entonces, le dimos también urea y empezamos con un sobre cada 12 horas y le pulsamos el ingreso. Durante el ingreso aprovechamos y completamos el estudio. Y aquí es donde os pregunto, ahora que tenemos acceso a todas las pruebas que tiene un hospital convencional, ¿qué más pruebas le pediríais al paciente? ¿Qué queréis saber de él? Nos comenta en el chat Miguel Ángel, nos dice osmolalidad en suero y en orina. Muy bien.
ácido úrico, hormonas tiroideas, osmolaridad plasmática. Fenomenal, fenomenal. Queremos una analítica completa, queremos osmolaridades en sangre y en orina. Yo sufro mucho por no tener osmolaridades en urgencias en mi hospital, sufro muchísimo. El ácido úrico, las hormonas tiroideas, cosas para descartar, o sea, un cortisol por lo menos para descartar una insuficiencia suprarrenal, incluso marcadores tumorales, aunque ahora está un poco en desuso porque no nos dicen tantas cosas, una PCR, procalcitonina, incluso un VIH que también puede ser causa de hiponatremia. Vamos a completar el estudio bien. ¿Y alguien se planteaba lo de hacerle un TAC cerebral al paciente? Tania, perdón, nos preguntan en el chat que si calculas el cociente sodio-potasio en orina, sodio plasmático para indicar con más convicción la restricción hídrica. No, yo no lo hago. Sé que o sea, me preguntáis qué es lo que hago yo, ¿no? Mira, las guías no nos dicen que lo hagamos y yo no lo hago porque no lo necesito. Está claro que cuando tenemos la suma de sodio más potasio en orina mayor que el sodio plasmático, que nos lo diga mal, la suma de sodio y potasio en orina mayor que el sodio plasmático nos está indicando que hay una reabsorción renal de agua. Y si tenemos un sodio más potasio en orina menor que el sodio plasmático, estaríamos hablando de que el riñón sí que se está deshaciendo de agua. Eso nos sirve para saber que sabemos mogollón sobre nefrología, pero realmente a mí me es poco útil en la práctica clínica, muy poco útil. Pero bueno, si a vosotros os ayuda, fenomenal, ¿eh? Yo utilizo más el algoritmo que os he dicho de ver la osmolaridad en orina y después ver el sodio en orina. Y es raro que algún paciente se te escape con eso. Vale, y ahora seguimos más allá. Si no me dice nada Sol, si no interrumpidme lo que queráis. Ya tenemos toda esta analítica. Imaginaros que todo es normal y que seguimos sin saber qué narices le pasa a nuestro paciente. Ahora os voy a poner la analítica y veremos la realidad, ¿eh? Pero ¿le pediríais algo más? ¿Le pediríais un TAC cerebral? Sí, Paola nos dice que ella le pediría un TAC cerebral, José también le pediría un TAC para descartar un beneficiario. Vale, pues os digo lo que hicimos en la planta. Analítica completa del primer día de ingreso. Ya le habíamos instaurado la restricción hídrica y le habíamos puesto urea. El sodio había mejorado de 119 que tenía por la tarde a 123 que tenía por la mañana. Un buen ritmo de corrección. 123 de sodio, una osmolaridad de 263, un sodio urinario de 62, una osmolaridad urinaria de 430, muy alta, y un ácido úrico, como pensábamos, bajito. También está diluido, igual que se diluye el sodio, se diluye el ácido úrico en un SIADH. La PCR y la procalcitonina eran normales, las hormonas tiroideas eran normales, se descartó insuficiencia suprarrenal, así que ya podemos confirmar que este paciente tenía un SIADH. Y ahora es cuando te pones así y dices, vale, tiene un SIADH. ¿Por qué? Y te pones con esto que os he dicho antes, que si abres el libro del Harrison para ver todas las causas de SIADH te vuelves loco y empiezas a pensar, o sea, toda la analítica es normal, ¿qué más le pido? ¿Le pido el TAC? Le pido el TAC y se lo pedimos. No había datos de infección, habíamos descartado todas las infecciones, no había leucocitosis, ni procalcitonina, ni PCR, no había datos de hipotiroidismo, no había datos de insuficiencia suprarrenal, así que le pedimos un TAC torácico para descartar todo eso que veis ahí en verde, todo esto de enfermedades pulmonares. Era normal. Entonces dijimos, pues le pedimos también un TAC craneal para ver todos estos trastornos que podamos estudiar del sistema nervioso central, pero también fue normal. Y aquí es como, seguro que no estaba tomando ningún fármaco y te pones ahí a preguntarle otra vez, ahí empeñado. Pues no tomaba ningún fármaco. Incluso la serología del VIH se la pedí ya, en plan, mira, es que tiene que tener algo, me voy a leer otra vez todas las causas de SIADH. Y era normal. Entonces, cuando descartas todas estas causas, todas las que existen, entonces te encuentras ante un SIADH idiopático. Yo creo que en medicina todo lo que es idiopático es porque no tenemos conocimientos suficientes todavía para saber qué le pasa al paciente, pero creo que hicimos bien nuestro trabajo y que habíamos descartado todo lo humanamente descartable. Vale, entonces nos enfrentamos a un SIADH idiopático, que insisto, es un diagnóstico de exclusión. ¿Qué pasó con nuestro paciente? Progresivamente le fue mejorando el sodio de una forma muy correcta, sin pasarnos de corregir demasiado rápido. Y en el día 4 ya teníamos un sodio de 137 y el paciente se encontraba totalmente asintomático desde el primer día de ingreso. Así que le di de alta y le di de alta con urea un sobre al día. Y me lo cité en mi consulta porque me gusta ver qué pasa con los pacientes que he tratado. Y más en un caso como este que no sé por qué tenía un SIADH. ¿Y qué pasó en la consulta? Lo dejé 3 meses con urea. Que fue cuando le dieron cita conmigo, y intenté la retirada de la urea y lo cité otra vez en un mes
Y al mes me encuentro otra vez con un sodio de 133 sin aparente justificación. Le volví a preguntar de todo, le había prohibido una y otra vez el tomar cosas de herbolario, cosas raras. Y el paciente estaba eumolémico y digo, pues ya está, estamos otra vez con lo mismo, que no sé por qué le baja el sodio a este paciente. ¿Qué hago? Pues le vuelvo a poner urea. Y le volví a poner urea y de momento, desde hace un año, el paciente está con urea un sobre al día. He hecho 2 intentos de retirada y las 2 veces me ha bajado el sodio por debajo de 135, así que se lo he dejado. Y actualmente está con sodios en rango de 135 a 140 en todas las determinaciones, totalmente asintomático y tolera fenomenal el fármaco. Y os traigo este trabajo porque el uso de urea crónica no está demasiado estandarizado, pero hay trabajos que nos dicen, que nos hablan de su eficacia y tolerancia cuando se compara con el tratamiento con tolvaptan en pacientes con SIADH crónico. Aquí había 13 pacientes a los que se les daba tratamiento con tolvaptan y con urea durante un año y los resultados es que tenían una eficacia muy similar y tenían menos riesgo de desmielinización con urea. Todos vosotros habéis usado ya urea y todos vosotros habréis usado ya tolvaptan. Entonces, ¿con cuál os sentís más seguro para dejar al paciente 6 meses en su casa? Pues suele ser con urea, si con eso puedes controlar los síntomas y además es más barata. Tania, perdón. Dime. Nos preguntan en el chat que con respecto a los vómitos, ¿qué fue su motivo para acudir a urgencias? Sí, más náuseas. Tenía algún episodio de vómito, pero sí, no volvió a tener. Nunca. No, Solamente antes de venir a urgencias. Desde que vino a urgencias, ya nunca jamás. Yo no vi ni una sola náusea en ese paciente. Nunca más tuvo nada. Vale. Y si se tolera bien la urea o si los pacientes usualmente se quejan del sabor. No suelen quejarse demasiado. Se quejan más del resincalcio o de cosas para quelar el fósforo. Pero vamos, eso lo vais a ver vosotros mismos, probadlo. Yo lo he probado. Bueno, no sé si esto es una buena recomendación la que os estoy haciendo, yo es que estoy un poco loca. Pero a mí me gusta probar ciertas cosas que sé que no me van a producir una cosa mala, no me estoy tomando algo que me vaya a producir un daño importante. Y yo he probado la urea, no está demasiado mal. Tampoco es que sea súper agradable, pero no se quejan demasiado. Vale. ¿Más preguntas? Vale, Sí. pues pongo... dime. Pregunta que si es posible que sea un CADH secundario a vómitos. Podría ser. En los casos en los que tenemos un SIADH secundario a vómitos, nunca sabemos si es antes el huevo o la gallina. No sabemos si son los vómitos lo que causa el SIADH o el SIADH lo que causa los vómitos. Pero se descartó, desde que ingresó ya no volvió a tener vómitos y las cifras de sodio tardaron en corregirse 4 días. Pero dices, bueno, puede ser que esa fuera la causa. Pero cuando yo luego intenté quitarle el tratamiento al paciente en la consulta a los 3 meses, seguía tendiendo a la hiponatremia. Y lo intenté en una segunda ocasión y volvía a tener un sodio bajo y ahí el paciente no tenía vómitos. Así que me decanto más, sin una evidencia clara, pero me decanto más por un idiopático. Pero sí, me pasa un montón de veces que no sabes si es el vómito lo que te causa el SIADH o el SIADH lo que te causa el vómito. Es horrible. Esto es la parte mala de ser nefrólogo. ¿Más preguntas? Os cuento el último caso, que es muy rápido. Es un caso muy rápido, pero que es muy ilustrativo de lo que nos puede pasar. He visto 3 casos como este desde que trabajo en el Gómez Ulla, que llevan 2 años, y al final hice una presentación en medicina interna para que pararan de hacer esto. Vamos a encontrarnos con el caso de una interconsulta que me ponen urgente de un varón de 78 años y me la pide hematología porque se encuentran con un sodio de 168. Ojo, sodio de 168, ¿eh? Bien. Y me pongo a leer la historia antes de ir a ver al paciente y veo que es hipertenso, que tiene un adenocarcinoma de próstata, un mieloma múltiple en tratamiento, por eso estaba ingresado en hematología, y veo ahí SIADH paraneoplásico. Y se me queda esta cara, no sé si me veis bien ahí, pero se me queda esta cara de, perdona, SIADH, no he podido leer bien. Y lo vuelvo a leer, SIADH. ¿En serio? ¿Sodio de 168? ¿El paciente está diagnosticado de SIADH? Chicos, SIADH hipernatremia grave, hola, esa es la cara que se me quedó a mí, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Contadme. Nos dicen en el chat mieloma múltiple. A ver. Alguien pone tolvaptan, sobrecorrección. Puede ser que esté en tratamiento crónico con tolvaptan. Eso es lo que se me ocurrió a mí también.
Muy bien. Entonces, pensamos, si ADH, ¿quién le ha hecho este diagnóstico? ¿En función de qué datos analíticos le han hecho esto? Yo revisé al paciente. El paciente, el sodio más bajo que había tenido nunca había sido 131. La gente se empeña en tratarlo todo y parece que alguien no puede tener un sodio de 131, que por cierto estaba en tratamiento, por ejemplo, con benzodiazepinas, y ya ven que tiene un tumor, que era un mieloma múltiple y un adenocarcinoma de próstata, ven un tumor y dicen, ya está, es un SIADH. Y esto fue un internista iluminado, ojo que no tengo nada en contra de los internistas, pero esto podría haberle pasado también a un nefrólogo, es un internista iluminado que dijo, ya está, es un SIADH. ¿Cómo se trata el SIADH? Me han dicho a mí esto de tolvaptan y le puso tolvaptan, ¿vale? Con 131 de sodio mínimo, madre mía. Y pensamos, si es de verdad un SIADH, ¿pero qué le han hecho al señor para que llegue a tener 168 de sodio? ¿Pero qué tratamiento le han dado? Por Dios, madre mía, va a estar más seco que una pasa. Yo antes de subir a ver al paciente pensé, Dios mío, lo que me voy a encontrar. Me fui lo primero a mirar el tratamiento habitual y lo rescato de un informe de alta de medicina interna 2 meses antes. Y lo primero que veo es restricción hídrica. Y ya ahí ya me pongo nerviosa y digo, por favor, restricción hídrica y tolvaptan, si es que lo pone en ficha técnica que no se puede poner, pero la gente lo arrastra de ser la primera línea de tratamiento de un SIADH. Tened muchísimo cuidado con esto. Y yo aquí ya me ponía nerviosa, como madre mía, ¿qué me voy a encontrar? Pues me encontré esto. Esta es la imagen de este paciente. Las tensiones más bien bajitas, una frecuencia más bien alta, el paciente estaba fatal y tenía una llamativa deshidratación, pero una muy llamativa deshidratación. Le tuve que hacer la foto, esa es mi mano, ¿vale? O sea, seco como una auténtica pasa. Y veis en el piececito que está atado, porque el paciente estaba súper agitado. ¿Cómo no va a estar agitado? Yo llegué a la habitación y el paciente, dentro de su obnubilación y agitación, solamente decía agua. O sea, pobrecito. Me río porque ya ha pasado tiempo y luego el paciente fue bien, pero madre mía, qué mal rato pasamos. Entonces os pongo la analítica que me encontré. Yo aquí ya lloraba. Creatinina de 1,95, urea de 180, muy desproporcionado, el paciente estaba seco como una pasa, un sodio muy elevado, una alcalosis metabólica por contracción de volumen, estaba muy deshidratado, un ácido úrico elevadísimo, una hemoglobina elevada, una osmolaridad plasmática elevadísima, el paciente estaba seco como una auténtica pasa. ¿Y qué le había pasado? Que le habían dado tolvaptan y yo me he inventado este término, el tolvaptanazo, porque en mi hospital hay un internista en concreto al que le gusta mogollón el tolvaptan y que lo pone para mi gusto muy a la ligera y hemos tenido 3 tolvaptanazos, ¿vale? Así que este término que no se nos olvide. Chicos, ante la duda, consultad a un especialista, hay que tener mucho cuidado y no ser osados con el tratamiento. Vamos a las conclusiones y ya os dejo que me preguntáis lo que queráis. La hiponatremia es la alteración hidroelectrolítica más frecuente. El estado volémico clínico de los pacientes es muy inespecífico y varía mucho dependiendo de especialidades y no nos sirve tanto para clasificar la hiponatremia. Hay que descartar primero que el paciente tenga la glucosa elevada y el abordaje que nos proponen es midiendo la osmolaridad en orina y el sodio. Importante clasificar la sintomatología de la hiponatremia y descartar otras causas y siempre evitar el síndrome de desmielinización. Hay que tratar según los síntomas. Si es grave, sí que ponemos hipertónico hasta que cesen los síntomas. Pero si es moderadamente grave, buscad la causa y pensad. Suspended fármacos, tratad las causas específicas. Y si no hay sintomatología, seguid buscando causas y suspended fármacos. No hace falta hacer un tratamiento específico. El SIADH es la causa más frecuente de hiponatremia en el ámbito hospitalario y es importante hacer un correcto diagnóstico, sin diuréticos. El paciente tiene que estar por definición euvolémico. ¿Cuántos SIADHs creen que tienen los cardiólogos y lo que tienen es a los pacientes en anasarca? Suspender fármacos y después de primera línea en el SIADH restricción hídrica y de segunda línea darle urea o darle sal con diuréticos. Y como tercera línea podrías plantearte los bactanes, pero yo creo que si has llegado a tener que utilizar bactanes es que probablemente te hayas saltado alguno de los pasos anteriores. Reevalúa primero y si lo vas a usar, úsalo con mucha precaución. Cuidado con el síndrome de desmirinización, cuidado con los tolvaptanazos. Ya está, chicos. Ya os dejo con la misma sensación probablemente que antes de empezar la charla y os dejo que me preguntéis todo lo que queráis. Muchas gracias, Tania, estuvo genial. Me alegro que os haya gustado. El baptanazo. Sí, es un término que me he inventado yo, pero que me ha gustado. Es que en mi hospital les está gustando mucho lo de tolvaptanazo, por desgracia.
Bueno, nos dicen, no sé si ya tienes acceso al chat. Sí, ya lo estoy viendo. Vale, perfecto. Yo no digo que todos los internistas hagan esto, hay internistas que manejan fenomenal el sodio, pero hay otros que les gusta mucho el tolvaptán y que probablemente ven menos sodio que los nefrólogos, para eso nosotros somos los especialistas. Entonces, hay veces que se vienen muy arriba y tenemos mucha carga asistencial. Muchas veces ponen tolvaptán y el paciente no se ve en la consulta en 3 meses. No puedes poner un tolvaptán y no hacerle analíticas al paciente. Si te lo vas a poner, asegúrate de que haces las cosas bien. Y no solo internistas, nefrólogos también. Ahí caemos todos. Claro, yo no voy a tirar piedras contra mi propio tejado. Como el hospital el sodio lo manejo yo pongo pocos tolvaptanes. Alguno he puesto, pero pocos. Normalmente lo puedo solucionar de otra forma. Perdón, quería hacer un comentario. Hola, sí, compañero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy José de la Flor, para los que no me conocen, nefrólogo del Hospital Gómez Sulla, compañero de Tania. Y quería hacer un comentario antes, darle la enhorabuena por la excelente charla que has dado, verdad que muy didáctica y muy práctica para los residentes y los que no, como yo, somos adjuntos en formación continua, como se dice. Y también agradecer a la SOMANE y a los coordinadores de miércoles nefrológicos, porque la verdad que es una iniciativa que yo creo que llevan tiempo ya y la verdad que ayuda mucho para los compañeros. Y comentar solamente que bueno, lo que comentaba Tania un poco para ampliar, la urea la venimos usando en nuestro hospital ya hace mucho tiempo, casi ya 4 o 5 años, que cuando se decidió implementarlo en el servicio de farmacología clínica para su dispensación hospitalaria. Y es verdad que a mí me sorprende que en los hospitales, comentando estos casos, pues no se usa, no se usa siendo un medicamento que lleva años, que no es de ahora, es un medicamento que lleva años, que es barato, a diferencia del tolvaptán, y que tiene muy pocos efectos adversos. Y para aquellos que son un poquito más dedicados a los scores o a las fórmulas como yo, que a mí me encanta un poco eso, es verdad que hay un nefrólogo de Pittsburgh que le encanta mucho hablar sobre hiponatremia, que es Kelber Rondón, y adaptado una fórmula en la cual a partir de los sobres de urea de 15, de 30 o 60 gramos, él adapta las correcciones de sodio en base a una fórmula de Edelman corregida, ¿no? Yo creo que ya a ver si un día la comentaremos en otra sesión. Y nada más, de verdad que usarlo, de verdad que es muy seguro a la gente que no lo ha probado todavía y tiene muy buenos resultados como lo que cuenta Tania, inclusive para tratamientos crónicos. Hay varios trabajos, como los comentaba ella, que hasta 1 año de uso en aquellos IDHs que después que le quitas vuelven a aparecer, ¿no? Y yo creo que nada más, enhorabuena y muchas gracias. Chicos, estaba leyendo mientras hablaba... Uy, perdón. No, tranquila. Estaba leyendo por aquí que preguntaban que cómo trataría la hiponatremia en un paciente en hemodiálisis. Yo creo que las hiponatremias en los pacientes en hemodiálisis, la mayoría de ellos van a ser por sobrecarga de volumen, ultrafiltrar al paciente. Y además, después de terminar la sesión de diálisis, como habéis puesto al paciente en contacto con el baño de diálisis que tiene un sodio normal, el paciente va a llegar solo a la normonatremia. Pero si tiene repetidamente sodios bajos prediálisis, probablemente esté pasado de líquido. Es lo más probable. Tania, muchas gracias por tu excelente presentación. Gracias por agradecer a Somana y colaborar con ella en esta reunión. También quiero agradecer a la Cantabria Laboratorios por la ayuda que nos han prestado para esta reunión. Entonces, yo creo que has hecho una presentación muy buena. Y lo único, claro, tú basas el diagnóstico de la hiponatremia en la osmolaridad urinaria, pero la mayoría de veces no la podemos medir en ese momento inicial, ¿no? Entonces yo creo que ahí, en el momento en que tú no puedes medir osmolaridad urinaria, el cálculo del sodio y potasio en orina sí te puede ser útil. Sí, en un primer momento estoy de acuerdo. En un primer momento, cuando estás en urgencias, que sí te van a hacer el cálculo del sodio y potasio, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Además, yo cuando tengo a los residentes rotando conmigo, que conmigo no hay nefrólogos en mi hospital y rotan pues sobre todo los cardiólogos que ven bastante hiponatremia y probablemente sean los que mejor manejan el sodio después de los nefrólogos en mi hospital porque les está gustando mucho y les explico todo esto. Yo siempre les digo que para mí el manejo del sodio, mucho más que con algoritmos, que mi compañero José Carlos es mucho más de algoritmos que yo, a mí me parece que es como hacer lentejas en casa y que si tú ves que pruebas las lentejas y las lentejas están muy líquidas, pues le echas más sal y
si se han quedado demasiado saladas, pues les echas un poquito más de agua. Y que igual que sabes hacer las lentejas en casa, el paciente con hiponatremia es un poco así, que tienes que saber evaluar muy bien el estado de volumen del paciente, investigar muy bien qué le está pasando y saber la fisiopatología. Y que una vez sabiendo la fisiopatología, vas a saber tratar al paciente en la mayoría de los casos. Para completar lo que ha dicho el doctor Tornero, otra manera también de medir la osmolaridad urinaria de manera indirecta, bueno, esto es un truquillo del Washington Manual, es multiplicar por 33 las dos cifras últimas de la densidad. No te puedo asegurar la sensible especificidad de ese comentario, pero yo creo que ayuda mucho en los casos en los cuales no se puede contar con el sodio o el potasio urinario, ¿no? De una manera rápida y aproximada también. Y nos preguntan por aquí en el chat que qué dosis media de urea y tiempo medio de tratamiento en vuestra experiencia. Yo cuando les doy el alta los dejo con un sobre de urea al día porque ya se han corregido las cifras de sodio y con eso suele ser más que suficiente, por lo menos en mi experiencia lo ha sido. Y el tratamiento, o sea, el tiempo medio de tratamiento, pues no te sé decir, no es que tengamos muchísimos pacientes con esto, pero yo si les voy a poner un fármaco que no está demasiado usado en ese aspecto, les cito relativamente pronto y veo qué sodios van teniendo y lo voy haciendo un poco al gusto. Este paciente que os he dicho ya he hecho 2 intentos de retirada de la urea y me ha hecho hiponatremia. Yo creo que de momento un añito se queda con urea, que ya lo lleva más o menos. Lo tengo citado pronto y según las cifras de sodio que vea, me lo plantearé si hago un intento más o le empiezo a bajar o ya veo. Pero lo voy a hacer un poco a mi gusto, ¿eh? Preguntan qué dosis media de urea y qué tiempo medio de tratamiento en tu experiencia. No sé si... Sí, es lo que les acabo de contestar. Eso, que yo a los 2 pacientes que tengo con urea ambulatoria ahora mismo los tengo con un sobre al día. Con eso ha sido suficiente. Y bueno, para el que no esté muy habituado a la urea, porque la urea se utiliza más en el hospital, es de dispensación hospitalaria. Entonces hay que prescribirla igual que la EPO, que en cada hospital se hace de una forma, en mi hospital es con una hojita, en otros es con el ordenador, pero es de prescripción hospitalaria, tienen que ir a recogerlo al hospital. Bueno, José nos acaba de poner la fórmula Sí. en el chat, o sea que está muy bien. Muchas gracias, José. Yo es que soy mucho menos pragmática que José Carlos. Yo probablemente lea mucho menos que él, que está leyendo todo el día y se lo sabe siempre todo, pero estas cosas ayudan. Por eso cuando yo me aturullo también le pregunto a él, que sabe un montón. Sí, Itziar nos comenta que en Navarra se recoge en la farmacia de la calle, o sea que está bastante bien por ese lado. Aquí no, aquí tienen que ir a la farmacia del hospital a por él. Vale. Te íbamos a hacer otra pregunta. En pacientes, por ejemplo, que están con CADH o que tienen CADH y que por alguna razón hay que ponerle glucosado, ya sea porque se van a quedar en absoluta o porque tienes que corregir una hipercalemia, ¿qué recomendaciones de suero? O sea, ¿cómo jugar con los sueros? Siempre hemos tenido como esa duda y es como que un manejo fino de que tienes que jugar con el suero, con lo que le pones, lo que le agregas. ¿Qué nos recomendarías tú en ese caso? A ver, yo creo que no hay demasiados trabajos que nos digan qué tenemos que hacer en estos casos, así que os voy a decir lo que haría yo. Yo, un paciente que tiene un CADH y que tiene unas cifras, también dependerá de las cifras, no es lo mismo un sodio de 133 que un sodio de 120, pero que tenga una hiponatremia, yo no le voy a... Severa, Claro, moderada. yo no le voy a poner sueros glucosados, no le voy a poner glucosado. Y si es un paciente que no es diabético, no creo que haya ningún problema por dejarle con sueros sin aporte de glucosa y estar un poquito más pendiente y medirle glucemias por si acaso hay algún problema. Y en el caso de que fuese un paciente diabético, probablemente les consultaría a los compañeros de nutrición, a los endocrinos, para que me echaran una mano y les diría, hay posibilidad a lo mejor de ponerle una nutrición parenteral a este paciente para no tenerle que meter aporte de suero glucosado, que sé que me va a empeorar la hiponatremia. Probablemente lo haría así. Y luego, en el caso de una hiperpotasemia que me preguntabas, sabemos que en el tratamiento de la hiperpotasemia poner suero glucosado con insulina sirve para meter el potasio dentro de la célula y ganar tiempo, pero que en sí mismo no nos baja el potasio sérico, más que te lo esconde, pero que luego ese potasio va a salir. Entonces, me plantearía cómo de importante es la hiperpotasemia. Si me llaman de un potasio de 9 y un paciente bloqueado, mira, a mí me da igual el sodio que tenga, que le voy a poner un glucosado con insulina rápidamente y ya pensaré luego en el sodio. Pero es que va a depender mucho de la cifra
cifra de sodio, de la cifra de potasio y de qué opciones tengo. Si el paciente tiene una acidosis metabólica importante y le puedo poner otras cosas para meter el potasio dentro de la célula como bicarbonato y le pongo Ventolin, pues a lo mejor no tengo que recurrir al glucosado, dependerá un poco. Tania nos comenta en el chat que con respecto al paciente en hemodiálisis se refería a dializar un paciente con sodio muy bajo y posteriormente cómo regular o cómo pensar en evitar la sobrecorrección rápida. Pues esta pregunta me la hice yo cuando era R4, que es cuando en el Marañón, en mi residencia, estábamos en hemodiálisis, y me acuerdo que se lo hice a Juan Manuel, que ya está jubilado, pero era un auténtico dios de la hemodiálisis. Y no hay demasiados trabajos sobre qué ocurre en estos pacientes, o sea, de qué hacer para que la corrección no sea tan rápida, porque va a ser rápida. Y hagas lo que hagas, puedes intentar optimizar lo máximo la máquina y la conductividad del sodio, pero va a haber un balance muy positivo de sodio. Pero sí que hay trabajos que nos dicen que estos pacientes que están mucho más expuestos a hiponatremias y a desbalances de iones y de hídricos en su día a día no tienen demasiado síndrome de sobrecorrección. Así que creo que aquí hay poco que hacer con ellos. Y gracias a Dios no suelen tener demasiado desmelinización. Excelente, Tania, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta en el chat o que activen sus micrófonos? Aprovechen a Tania, por favor. Bueno, yo creo que... Ah, mira, justo. ¿Qué nos ponen? José nos va a ilustrar, parece, con un ejemplo de corrección de la anatremia con la urea. No, solamente para que cuando puedan lo revisen. Es una manera de cómo se ajusta la fórmula que comentaba, porque es un poquito ahí tediosa, pero bueno, les mando el caso que se adapta a ello, con la corrección de sodio para los sobres de urea, ¿vale? Cuando puedan ahí revisarlo. Pues muchísimas gracias, José. Yo creo, bueno, no se me activa la cámara, otra vez como el sol no me deja ahora, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ir clausurando un poquito la sesión. Muchísimas gracias, Tania, por esta fantástica exposición. Por la invitación. Yo creo que ha sido súper ilustrativa y que todo el mundo hemos aprendido algo sin duda. Y espero que los que aún estéis por aquí también opinéis lo mismo, estoy segura de que sí, y que nos veamos en la próxima sesión. Aún no hemos determinado cuál va a ser el tema, pero pronto lo haremos y, como siempre, en los días de antes, la semana de antes, os informaremos para hacer otra vez este sistema de inscripción por el Zoom, que creo que ha funcionado bastante bien. De nuevo, gracias a la SOMANE, gracias a Nutrición Médica también por el apoyo para tu presentación. Y pues nada, que gracias a todos de parte de todo el equipo de organización de los miércoles nefrológicos, que la verdad es que yo no habría pensado que podíamos tener tanto alcance. Ha habido un momento, yo creo que estamos 65 en la sesión, lo cual yo no he visto nunca presencialmente ni de broma, así que creo que podemos considerarlo todo un éxito. Pues nada, si os parece vamos a ir cerrando, yo me despido y nos vemos en la próxima.